Empezá vos. Bueno. Empezá vos porque vengo ahí editando los videos y al final siempre estoy empezando yo. Así que bueno. le toca a Lucía comenzar con su texto y le voy a preguntar cuándo fue que escribió. Yo me desbarranqué al principio, les conté que escribí hoy mismo, pero vos, ¿cuándo fue? Escribí la semana pasada a tiempo, o yo el miércoles pasado, hasta que vos me dijiste suspendemos, yo estaba lista había hecho la tarea con los Impecable. autores y la tarea propia también, así que no me acuerdo si escribí ese mismo día o el anterior, o creo que escribí principio de esa semana. El Bien. fin de semana había pasado seguro, principio de esa semana tenía el texto. Lo que me pasó con el tema fue que contrario a las veces anteriores, que el disparador me había disparado ya automáticamente una escena y venía enganchado con los textos que vengo escribiendo desde el principio, entonces creía que podía engancharme ahí. Esta vez fue como que en blanco, la laguna de no se me ocurre nada, nada puntual. O sea, no lo encontraba, pasaron los días y en un momento dije, bueno, me voy a sentar a escribir. Lo que sí creo que medio en ese que no se me ocurriera nada puntual, pensé en que no quería escribir, quería sí seguir con mis textos y mis personajes. Lucía viene llevándonos por una historia hace por lo menos 3 capítulos, me parece. Sí. 3 capítulos hay ya escritos de algo que está pasando. Sí. Lo que no quería era que fuera tan prolijito como los anteriores. Me quedé pensando en un montón de cosas porque reescuché nuestro podcast anterior y te quiero hacer una devolución, pero continúa. Bueno, dale. Bueno, quería algo más visceral, más rápido que tan prolijito como lo había hecho antes. Así que bueno, en un momento me senté a escribir y salió el texto. Básicamente Perfecto. Es eso. ¿Y te rompiste de tu prolijidad? Un poco sí, no sé si del todo, porque bueno, me gusta poner bien las palabras. Bueno, pero bueno. Está, perfecto. Pero creo que en su forma, por lo menos creo que no tiene el mismo ritmo que los anteriores, donde había diálogos, donde había personajes, donde había escenas como más concretas que querían explicar un poco la historia, de dónde viene este chico. Ahora hay como más como un... No sé cómo explicarlo sin hacer onomatopeya. No quiero hacer demasiado. Porque no nos explica nada. Bueno. Una cosa así fue. Como más verborrágica. Exactamente, sí. Bien. Más parecido al monólogo mental. Perfecto. Entraste. Que a la estructurita del relato, por decirlo de alguna manera. Me alegro mucho porque reescuchando el capítulo anterior, vos decías algo como que te daba un poco de miedo salirte de la prolijidad de que el primer capítulo tenga que ver con el segundo y en definitiva con todo lo que se está contando, ¿no? Sí. Que esa es como... Sí, ahí rompí porque... había que romper. Sí, urgente. No tiene nada que ver con lo anterior. Había quedado ahí como medio una historia por seguir o alguien que aparece nuevo en esta historia. Y por un momento pensé en llevarlo por ahí, pero después dije no, y este es descolgado, podría ir en cualquier otro lugar de este relato, no necesariamente a continuación. Pero son los personajes. Sí, estamos dentro de la misma historia, pero es como un paréntesis. No tiene correlación, no sé si los otros igual tenían una correlación cronológica, pero tal vez un poco sí, y este es como más que viene medio descolgado, si se quiere. Yo creo que es algo maravilloso y acá entramos en esto que decíamos al principio sobre el placer de la escritura. Y me quedé pensando en esto. A la hora de crear un mundo, y hoy barajando otros temas, vos me corregiste a mí de una forma maravillosa respecto de los caracteres que hablábamos, sí. No les podemos contar nada. Pero esto de poder sentirse libre efectivamente a la hora de escribir es muy importante en todos los aspectos. Y yo creo que cuando uno está escribiendo algo más largo, es interesante esta experiencia de no limitarnos a querer escribir como si todo el libro estuviese saliendo por un tubo de uno, porque claro. Eso no es el proceso creativo. Uh-huh. El proceso creativo funciona, en esto creo que sí me animo a ser categórica, me parece que funciona al menos en 2 partes. Una parte tiene que ver con la parte caótica y la otra tiene que ver con la parte estructural. Y en la parte caótica del primer proceso de la escritura le decimos el crudo.
O sea, toda la historia tiene que salir, tenés que verla. Y después, en la edición de ese texto, se hace la segunda etapa de un libro largo, que es la parte de la edición. Por eso siempre se dice que los libros se escriben bastante rápido de por sí. El tema es editar. Claro. Porque cuando te sentás a editar ya empezás a trabajar toda la estructura, ahí sí. Tiene que tener todo sentido, correlación. Hay una etapa donde de repente sacás textos, hay textos que hay que tirar, hay textos que no le sirvieron a la historia, pero si esos textos no hubiesen existido, vos no hubieses jugado con el formato. Bueno, yo estoy escuchando acá encima a los dos gatos. Sí, tenemos una polizona por un mes, Evita, así que tengo 2 gatos en este momento en casa. Bueno, vamos a escuchar el texto de Lucía. Dale. Mira, ¿querés que le tire un reseteo por las dudas? Mira, es tan que no lo quise colgar de lo anterior que hasta lo escribí en un documento aparte. ¿No? Y eso es de OPSE de organizada, porque esa es reorganizada, no mezcló las aguas por las dudas. Perfecto. Por las dudas. Animate después a mezclar esto. Vos tenelo en 2 carpetas, pero que esas 2 estén en la misma. En la misma, sí. Dale esa chance. Tal cual. Bueno, vamos. Leo no creía en fantasmas ni espíritus. No creía que su madre lo mirara desde el cielo, ni que lo cuidara desde una estrella o cualquier otro lugar cósmico que le hayan mencionado una y otra vez conocidos y extraños. Tampoco creía que ahora su abuela estuviera con Sara, si se llevaban para la mierda. ¿Qué estarían haciendo juntas? Se preguntaba cuando alguien, generalmente un cuasi desconocido, lo miraba con pena e intentaba darle consuelo con frases hechas. Sabía que no estaban juntas, que sus almas no habían encontrado paz alguna y que todo lo que pasaba del más allá para acá estaba muy por fuera de sus límites. Leo estaba convencido de que la muerte era la muerte y ya, que no había propósito ni motivos. La muerte no tenía nada que enseñarle, la muerte llegaba, arrasaba y se iba, y 2 minutos después volvía, arrasaba y se iba y así. Siempre la esperaba a la vuelta de la esquina. No iba por la vida sintiendo que sus muertos, mejor dicho sus muertas, lo observaban, ni lo guiaban en sus aciertos o lo confortaban en sus errores. Iba por la vida despojado de eso que debía sentir un huérfano de madre. Entendía cómo lo miraban cuando por algún motivo tenía que decir que no, que en su caso no, porque su madre había muerto. Alguna vez intentó consolar a los ojos que lo miraban con pena y hacerles saber que había pasado ya mucho tiempo, pero eso lo hacía peor. No era solo un huérfano de madre. Justo en ese segundo, y a pesar de su edad, pasaba a ser un niño con una madre muerta, como lo había sido hacía ya mucho tiempo. Esa era la peor sensación, sentirse un niño de madre muerta, saberse un niño de madre muerta, recordarse niño de madre muerta buscando rellenar los silencios ajenos ante la temible muerte a la que él no le temía en lo absoluto. ¿Qué más tenés? Dale, vení, no seas cagona, vení de nuevo si te animás. Leo tampoco creía sentir a su madre en el rincón oscuro de su habitación mientras se embelesaba en un punto fijo, a pesar de que percibía esa sombra que a veces pasaba por detrás del espejo y a veces la sentía como un hormigueo justo debajo del omóplato izquierdo, como una pulsión de muerte que no era más, lo sabía, que la sombra de la ausencia. Ese párrafo lo leí medio como el culo, pero recién lo estaba releyendo. Pero bueno, creo que ahí se dio. Yo creo que estás ante uno de los mejores textos. Sí, dentro de lo que estás escribiendo, estás frente a uno de esos textos que sabés que no se va a ir. Yo creo que no, que este se queda. ¿Vos viste cuando decís, este texto se queda a huevo? Sí. Sí, capaz que hay que reacomodar algunas cosas, pero se queda. Apareció también, empezás a explicar un mundo interno de uno de los personajes de una forma bien carnal, repetitiva, asertiva, arañada, ¿no? Como voraz. Sí, eso es lo que quería. Viste que los otros eran como prolijitos. Sí, se viene contando la historia, pero aparece la carne. Aparece la carne de la escritura, donde aparece también. Hoy lo hablábamos fuera de escena, antes de comenzar con este capítulo, pero hablábamos. Yo se lo voy a contar a la gente. Porque le importa. No sé qué vas a contar, pero contalo. Bueno, yo les voy a contar. Lucía y yo somos muy cínicas. Somos 2 personas muy cínicas, sépanlo. No parecemos capaz acá. Somos re cínicas, siempre. Nosotras hacemos un programa todas las mañanas, a la mañana, donde contamos que somos un poco antisociales, ermitañas, así, bicho raro como todo escritor y escritora.
Tenemos los 2 gatos que en cualquier momento nos van a tirar la puerta abajo. Los puse en el cuarto de al lado porque iba a ser imposible. Juegan como de locos. Bueno, pero yo les estaba contando esto y nos pusimos a hablar del cinismo y de cómo es explorar, ¿no? Esto de esas cosas que... Mira, están tirando, ya están haciendo un desastre. Ignorémoslos. No me quiero ir del tema. Pero bueno, me parece eso. Me parece que fue un texto bien visceral donde se empieza a ver esto, ¿no? De las cosas que puede pensar, ver, sentir un personaje desde una voz propia. También aparece eso. Aparece la voz propia mezclada con esta estructura que está bien que le des, donde esté todo prolijito y se vaya contando la historia. Sí. Sí, porque si no sería denso, ¿no? Un texto claro. Que siempre fuese así, no, bueno, necesita explicarse y ir a la... Está buenísimo. Esa era un poquito la intención. Muy bien, muy bien. La sombra, ¿cómo sentiste que la abordaste? Si la pudieses como ahora sacar de tu texto. ¿Qué te gustó de la sombra para ser escrita? Sí, en realidad la pensé de entrada como que no fuera un texto sobre la sombra, sino que fuera un texto sombrío donde la sombra apareciera como algo que no es, si se quiere, ¿no? No como una presencia en sí o una sombra en sí, sino como eso que uno no ve, ¿no? O que no es, ¿no? No sé, lo pensaba más por la negativa que... Sí, porque yo lo sentí muy fuerte, por ejemplo, en una parte que es maravillosa del texto, que para mí debería ser como también enfocada, donde vos acentúas el tema de ser un niño huérfano. Un niño, ¿cómo es que dice el texto? Huérfano de madre. Huérfano de madre. Un niño huérfano de madre, ¿no? Esa imagen... Claro. No hay dudas de lo que es. O sea, no hay dudas de lo especial que se es teniendo esa imagen de sí mismo. Entonces, ahí aparece la sombra, como un miedo, como una cosa, como algo que te persigue por ser ese niño huérfano de madre. No sé, yo como que la vi por ahí y está como sobrevolando todo el texto, pero en ese lugar me parece que está escrito sombra sin decirse. Sin decirlo, bueno, porque era esa la idea, ¿no? De la sombra como ausencia. Creo que incluso ese final no me acuerdo ni lo que decía, pero la tenía escrita de antes. O sea, ese final fue una de las frases que escribí un día en un boleo y escribí esa frasecita para ponerla en el texto. Mientras pensaba en el texto sin haberlo desarrollado, ese final de la sombra de la ausencia. Entonces quería que el texto sea la ausencia. Claro, en realidad la sombra fue tomada como la ausencia. Y eso es lo que la conecta con la muerte. Exacto. Porque parece que habla de la muerte, pero sabes que no está hablando de la muerte porque está hablando de todo lo que la muerte encierra. Y dentro de eso, esta imagen espectral, digamos. Ahí va, eso era. Bueno. ¿Cómo te fue a vos? Bueno, yo la verdad es que como todo lo que me fascina me ¿cómo es? ¿Omnubila? Omnubila. Todo lo que me asombra, todo lo que me encanta llega a grados de fascinación tal que no sé por dónde agarrarlo, porque lo agarraría por todos lados. Claro. Entonces, hablando con mi pareja, le empiezo a contar que, de hecho, él está escribiendo un texto, se le había agarrado como a la loca en un momento y se puso a escribir un texto buenísimo. Le dije, deberías participar de Rayadas. Dale, manda tu texto. Manda tu texto. Y siempre que le cuento los tópicos, se pone a opinar. ¿Le gustan o no le gustan? La mayoría de la... ¿Critica? No nos ve, Lucía. ¿Fernando? Yo te voy a nombrar, ¿qué me importa? No critique. Si no nos vas a ver, no critiques, Fernando. Así te lo digo. No nos ve, claramente no nos ve. Pero él opina, ¿viste? Yo le tiro el tópico y él opina. Y esta vez me sirvió. Le mandamos un beso. Un beso. ¿Te sirvió? Esta vez me sirvió. Porque dijo bronca, algo. No, al contrario. ¿Sabes qué? Dije, chingas tu madre. ¿Sabes qué? Me quedo con eso porque... Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? La resolví. Seguí opinando. Porque encima se le ocurren ideas siempre a nivel literario que son muy interesantes. No. Y a mí ahí sí que me da una bronca. Esta vez me sirvió... No se me ocurrió a mí. Esta vez me sirvió, me fui así con un pony corriendo por el prado. Pero la mayoría de las veces digo... ¡Ay! ¿Por qué no lo pensé yo? Claro. Bueno, envidias. Envidias. ¿Qué querés que te diga? Él me dice, la sombra,
como la de una persona que siempre está ahí y no la ves. O algo así. Como que o yo entendí eso, o yo quise entender eso. Como sea que lo dijo, te entró por ahí. Me entró por ahí. La sombra no como la sombra recortada, esa imagen que no tiene, sino esa persona que es tu sombra. Esa persona que te sigue como si fuera tu sombra. Y dije, acabo de encontrar otro hilo del texto. Están pero cantando. Sí. No, le vamos a abrir a los gatos, porque ya dejaron de estar cómodos. ¿Las cámaras vuelan por los aires? Nada, qué sé yo. Quienes sean Karen como nosotras, o por lo menos como yo, se portan bien, chiquitos, ¿eh? Déjalo abierto que... Bueno, papi, él era el que estaba indignadísimo. Te portás bien, mi amor, ¿eh? Que estamos con la tía acá jugando, a que tenemos un programa. Sí. Bueno, encontré un hilo que era muy importante de la historia, pero... Un momento, quiero preguntar, sí. Creo que es lo obvio la respuesta, pero yo por la duda pregunto, seguimos con la historia de Olga, Kim, Pía. Tuvo un montón, es un escuadrón de entidades, de personajes que no tienen a priori cuerpo, que llegan a la Tierra, toman cuerpos femeninos, dejan a las almas de esos cuerpos femeninos lidiando en el cosmos, en el limbo, flotando en el limbo dormidas, y ellas toman estos cuerpos y a partir de esto se desarrolla la historia, básicamente. Me parece que con la sombra había llegado a una vinculación entre Olga y Pía que me estalla la cabeza y digo, esto tiene que ir por... O sea, voy a explicar una parte grande de la historia. Dale. Le di mucha vuelta. A lo último, cuando me siento a escribirla, finalmente sale algo que no termina para mí ni cerca de ser el texto que quiero escribir, pero fue como un borrador, una verdadera rayada. Bien. Una rayada al voleo. Ya les conté que lo escribí hoy. Lo tenía que haber escrito el miércoles pasado. Claro. Era mi tiempo límite, no lo hice. Y dejé que siga muy... lo tengo en tu celu. Es verdad. Lo dejé ahí como la nota, porque para mí, a partir de este capítulo, se van a empezar a explicar un montón de cosas y después del texto te voy a decir qué. Porque es terrible lo que tengo que explicar a continuación. Hay más explicaciones. Claro, la explicación de lo que tiene que empezar a contarse en la historia. Bien. Porque acabo de descubrir un meollo. Dice así. Pía sintió por Olga una fascinación ambigua e irrefrenable desde el primer momento. La máxima autoridad del escuadrón permanecía anónima desde el inicio, pero todas las aprendices sabían que Olga no solamente la conocía, sino que tenía más información y seguramente también incidencia en las decisiones que se tomaban. En definitiva, Olga también era la jefa, aunque se hiciera pasar por una más, la más longeva y experimentada, la que dictaba los entrenamientos y distribuía las misiones, la mejor de las profesionales, aunque jamás se jactaba de serlo. Por eso Pía era aplicada frente a los ojos de su maestra, prolija, respetuosa, puntual, estudiosa y constante, caminando detrás como una sombra que no da miedo ni cuidado, silenciosa e intensa. La primera en la fila, el nombre que sonaba cuando las expediciones más complejas comenzaron. Es que Pía lo ansiaba todo. Una entidad sigilosa como ella debía ser de cuidado, pero Olga sabía que su misión le demandaba rapidez y conforme todo avanzaba, eligió pensar que su estudiante logró dirigir sus marañas internas. Solía comentar que la astucia que demostraba devolvía excelentes resultados para la misión e inclusive aceleraba los tiempos. Pero las sombras ansían los cuerpos. La imitación perfecta no te hace profesional, Kim. Lo quiero leer de nuevo porque lo leí al ojete. Estamos mal en la lectura hoy. Sí, desconcentra. Pero las sombras ansían los cuerpos. La imitación perfecta no te hace profesional, Kim, le dijo aquella tarde mientras la que fue su peor aprendiz hacía un esfuerzo por entender. Pía viajó a los mismos puntos del planeta,
Condujo los cuerpos prestados con total autonomía y trajo informes completos y sistematizados. Midió mis tiempos hasta igualarlos. El último tiempo llamó un poco mi atención su destreza, aunque se desquiciaba cuando en algún detalle la fórmula no le quedaba perfecta. Olga dijo que poco a poco las preguntas de Pía se transformaron en una molestia y que en cada expedición elegía mujeres más y más peligrosas. Le advertí que no necesitamos ese tipo de inteligencia, pero los tiempos de la misión se hicieron cada vez más cortos, así que los últimos cuerpos no fueron analizados. La mejor de las profesionales giró la cuchara en el café con leche y pensó un momento, mientras Kim, que no sabía ni por dónde comenzar a copiar a Olga, recordaba los problemas con los cuerpos que tomó en sus expediciones. Una torpeza tras otra que casi le hicieron perder la licencia y por el momento había suspendido la toma de cuerpos. Una copia no conoce los verdaderos artilugios, Kim, y los cuerpos enfermos de maldad pueden derribar muros por la falta de escrúpulos, pero no conocen las luces del talento. Kim suspiró en el cuerpo de Valeria. Así que ahora vamos a dar el primer ataque. Una trampa para ratas que nos va a mostrar qué cuerpo habita Pía. ¿Estás dispuesta? Claro, respondió la temerosa Kim, que entendió que el juego había comenzado. Primero, me encantó esto de la sombra y la aprendiz, ¿no? Ese juego de la sombra, porque me parece que aparte la descripción es como un poco así como uno se imagina esa cosa así como medio de sutil, de estar todo el día persiguiendo y de repente zarpazo. Que digo, creo que hasta este momento este dato de que habían sido alumna y maestra no lo teníamos. Yo lo sabía, lo sé hace mucho, sé que Olga es la maestra. Que venía por otro lado, por el tema de Alfredo y qué sé yo. Bueno. El enfrentamiento. Claro, exacto. Pero el zarpazo que le da Pía a Olga viene porque eso aprendís. Porque en realidad lo que cuenta esta historia en uno de los puntos de lo que quiere contar es que los tipos funcionan como engranajes de contacto entre estas mujeres. Uh-huh. No es interesante lo que pasa a nivel romántico o violento respecto de Alfredo. Alfredo es un patán, es un tipo despreciable, es obvio que es un tipo despreciable. Pero el tema es... Y no es el motivo. No es el motivo. ¿Por qué Pía es mala? ¿Y qué le pasa con su maestra? Uh-huh. Cuánta envidia hay ahí, pero cuánto deseo de ser como ella también. Entonces yo quiero contar esa parte retorcida de la inteligencia femenina también. Uh-huh. Que un poco por ahí está solapada, que lo estuve pensando mucho. Y me encontré con este problema. Yo ya tengo que explicar de qué va el escuadrón. Y puede ser que sí. Ya llegó el momento de explicar cómo funciona el escuadrón, qué están buscando, eso. Cuál es la misión, hacia dónde van y por qué Pía quiere el lugar de Olga. O sea, además, por qué se quiere quedar con ese lugar. Así que estuve todo el día entre que, imagínate, tenía que sacar un fragmento de nuevo de la historia, me quedé pensando en esta cosa más grande que necesita contarse. O por lo menos necesito saberla yo. Así que tomé una decisión, Lucía. ¿La vas a contar? No solamente la voy a contar, sino que además no solamente espero escribir antes durante la próxima semana, sino que me propuse escribir un poco más. Uh-huh. Y así como un poco vamos leyendo fragmentos de los textos de quienes nos mandan sus textos, también empezar a ofrecerle a Rayadas fragmentos de algo más grande que esté escribiendo, como animarme a me voy a sentar y voy a poner en palabras muchas cosas. Uh-huh. Dentro de eso, por supuesto, vas a traer el fragmento. Voy a traer la parte donde yo esté hablando, en este caso de la próxima consigna, pero si quiero escribir más, voy a escribir. Claro. O sea, voy a abrir un poco más. Si tengo que terminar lo que estoy escribiendo antes, se termina antes. Y en Rayadas seguiré escribiendo otras cosas, no lo sé. Igual a esto, ¿sabes? El laburo que le falta. No, claro. El laburo que le falta, pero bueno, nada, yo me hago acá la cocorita. Porque además espero que sea una historia larga. O sea, quiero que sea merece ser una historia larga. De esas para todo un verano, ¿viste? Llévate este libro y ya está. Claro. Ay, ¿de qué hablaba? Bueno, eso fue.
Me mata que se dice y se caga a pedo ella misma constantemente. ¿De qué habla? Bueno, vamos a leer algunos fragmentos para terminar este encuentro. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda también, Lucía. ¿Cuánto estamos? Estamos, ya te voy a decir de lo que esté grabando. Bueno, poquito te digo. Poquito. Pero bueno, nos queda la última parte que es los fragmentos de nuestros oyentes, nuestros escriescuchas, como les decimos. Son textos más largos, excepto el de Karina Cataldo. Le mandamos un beso y le agradecemos muchísimo por estar allí siempre con las consignas. Que ese, como es cortito, lo vamos a leer completo, pero los otros dos, el de Poppy de León, otra genia que siempre está ahí del otro lado, gracias Poppy, y Marcelo, como son más largos, los vamos a leer un par de fragmentos y vamos a dejar el largo para la publicación, que ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí, también. Y también quería agregarles que más allá de cómo sea que lo encontremos publicar, porque también estamos pensando en eso, el ejercicio y la propuesta de Rayadas, y viendo esto que está pasando, es que sigamos escribiendo, lo leamos o no acá. ¿No? A veces el tema de la comunicación y las redes sociales lleva muchísimo tiempo. Nosotras esto lo hacemos con todo el amor del mundo, pero con nada de tiempo. Así que por ahí está bueno que nos sigan acompañando con la escritura y eso, ¿no? No dejemos de escribir. Si en algún capítulo no leemos, si les gusta hacer los ejercicios, igual que nosotras, escriban, no dejan de escribir. Tal cual. Bueno, voy a leer primero un fragmento del cuento del relato de Poppy de León, que se llama Ahí estás. Perfecto. No importa, no me abandonás. Solo dejás de estar presente para que realice mis actividades en soledad. Pero sé que volverás a mí en cuanto salga de la oficina. Sos parte de mi vida, sabés de mis amores, mis temores, mis dudas más que nadie. Formás parte de mi alma y de mi mente, de mi pasado, mi presente y serás de mi futuro. Seguís mis pasos como cuidándome de no trastabillar en el camino. Y si lo hago, ahí estás, trastabillando conmigo. Acá creo que no lo nombro, pero la sombra se siente, ¿no? Sí, se siente y hay una parte muy como que me desencajó, que ella se reencuentra después de la oficina. Es como un dato... O sea, me dispara a pensar cómo sería si por un rato estuviésemos sin sombra y después la sombra nos volviera a encontrar. Buenísimo, buenísimo. El que sigue es de Marcelo Oviedo, otro amigo de la casa al que le mandamos un beso grande. También los vamos a dejar con las ganas, los vamos a dejar apenas con un fragmento de este texto más largo que se llama No te dejaré ser una sombra. Después de estar toda la noche acostado, sin casi poder dormir, se levantó y quedó bastante tiempo sentado al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo y la derrota en la piel. Su vida se estaba transformando en una sombra de lo que había imaginado al venir a vivir a la costa, y no podía sacar de su cabeza esas líneas que cantaba Adrián Otero con Memphis en el Luna. Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que vuelvo enseguida. Desde ese día camina solo. Así se sentía, abandonado hasta por su propia sombra. Bueno, acá encontramos otra de las variables de cómo tomar la sombra, ¿no? Que es algo que también en el... me resultó un texto lleno de... como si te dijera lenguaje criollo, por ponerlo como algo del rock and roll presente, ¿no? Bien explícito, cosa que es como una parte del estilo, me parece, muy propia. No quiero ser sexista, discúlpenme por mi opinión, pero me parece que el varón es mucho de hacer analogías y metáforas en sus textos sobre fútbol, sobre rock and roll, sobre como que hay temas que son bien masculinos y me parece que este es uno, ¿no? Y esto de que te abandone tu propia sombra, me suena... esto, ¿no? A lo que solemos decir coloquialmente dentro de nuestra cultura para hacer referencia a la sombra. A la sombra, tal cual, tal cual. Bueno, y por último tenemos el texto de Karina Cataldo, que dice así. Voy caminando y vos me acompañás. A veces estás por delante mío y hay veces que te quedás atrás, pero siempre estás. Conocés todo en mi vida, seguís mis pasos, sos compañera inseparable. Hace algunos días me dejaste pensando, habíamos ido a una fiesta, había mucha gente, por un momento te perdí.
No sé dónde estabas. De golpe se abrió la puerta y a pesar de la muchedumbre, vi entrar a aquel hombre que un día decidí olvidar. Quedé petrificada. Debía irme de ahí. Ya no puedo compartir nada con él. Y antes de poder reaccionar, vi mi sombra, que esta vez no me seguía. La vi yéndolo a abrazar. Se colgó de su cuello y no supe cómo actuar. Vi una puerta a un costado y me escapé del lugar. Perdí mi sombra en aquella fiesta y hoy ando sola sin poder volverla a encontrar. ¡Ay, maravilloso! Qué linda, Cari. Qué linda, qué lindo que escribe Cari, me encanta, Sí, me encanta. sí. Otra forma también acá, ¿no? Distinta. Otra forma distinta. Ese desdoblamiento Me encanta, que plantea. me encanta la parte fantasiosa de Cari, es muy, muy interesante. O sea, Cari, si escuchás esto, si nos estás acompañando en este capítulo, primero, gracias por tu texto y después decirte esto, ¿no? No dejar de jugar con esta parte donde imagina y crea mundo y la sombra se puede quedar. Me divierte mucho esos textos. Pero también hay una imagen muy cinematográfica al principio que nadie lo había planteado hasta ahora en este capítulo de Sombra, en este Rayadas, casi un podcast, que es el movimiento de la sombra con el sol. Uh-huh. A veces vas adelante y a veces vas detrás. Uh-huh. Esa imagen me valió todo el texto. Yo con esa imagen ya me iba contenta, ¿eh? Sí. Así que bueno, nada, muy lindo, muchas gracias. Seguiremos leyendo fragmentos, si nos mandan sus textos, por supuesto. Y nos encontraremos, la semana que viene no vamos a estar. La semana que viene no. Pues me voy unos días. Así es, así Lucía un poco más de tiempo, sí. Toma un poco de descanso, así que estamos contentos y contentas por ella. Así que lo que vamos a escribir para el próximo capítulo, que no va a ser el siguiente miércoles, sino el otro, démosle todo el proceso creativo que querramos. El próximo tema, Lucía, sí, es un tema que no me acuerdo cómo, estábamos juntas en el momento que salió, estábamos hablando, creo que, no sé si fue la noche de mi cumpleaños. Puede ser. Estábamos ahí otra vez que de jarana acá. Bueno, no es que siempre, no es que todos siempre. Los días, pero bueno, agosto es el mes de nuestros cumpleaños, claro, pasan cosas. Pasan cosas. Estábamos ahí disfrutando de la noche y salió este tema, que es la casa de la infancia. Un tema que a mí me parece que le tengo en principio un poco de terror y pánico, no sé para dónde me va a llevar, pero me entusiasma. Bien, a mí también me gusta. ¿Te entusiasma? Sí. Bien. Creo que lo puedo introducir. Yo estoy copada con mis personajes y creo que puede ir en esta historia familiar. No me parece descolgado como que tenga que volverme loca. Y bueno, vamos a ver, ni idea en este momento para dónde va a disparar, pero para algún lado irá. Buenísimo. Se lució mucho tu texto esta noche, que lo sepas. Salieron las plumas ahí de Lucía en su máximo esplendor. Felicitaciones. Bueno, nada más. Nos encontramos en 2 miércoles por acá, por esto que es Rayadas. Ya saben que si nos enganchan en vivo por Instagram, empezamos a la hora que podemos. Sí, esa es la verdad. Sí. Ustedes saben que los miércoles a la noche hay Rayadas. Sí, después de las 9 vamos a Después de las 9. Después de las 9, tranqui panqui. Y tranqui panqui, se le caen las décadas. Dice tranqui panqui y así se le caen las décadas a Magalí. Y tiro un pendejas. Ahí rependex. Tiro la palabra pandex. Acá las pendex. Che, hablando de literatura. Haciéndose las borrachas. Qué horror.